Señores presidentes de los países de habla hispana en América, he aquí dos preguntas que los señores presidentes de los países de habla hispana en América deberán responder a sus ciudadanos. ¿Por qué fracasan los países en su lucha contra la corrupción? ¿Por qué los gobiernos permiten que cada año la corrupción les robe cientos o miles de millones de dólares? Señores presidentes, con el debido respeto a las investiduras presidenciales, les digo lo siguiente. Como el mundo está de cabeza, la gran pirámide ha sido invertida por el lado oscuro y lo malo generalmente termina imponiéndose de manera abierta y descarada o de manera silenciosa, subrepticia, soterrada. Entonces, como si fuera el final de un exordio, iniciaré este contenido con las conclusiones de un tema que, si bien por un lado les presento observaciones, por otro les presento la solución a un problema que las democracias no han podido solucionar a través de la historia. Conclusiones. Considero que estamos de acuerdo en que mientras no se frene la corrupción milenaria, aplastante y generalizada, todos los buenos esfuerzos que un gobierno y sus organizaciones efectúen estarán expuestos a ser debilitados, penetrados, neutralizados, contaminados por la corrupción, y solo será cuestión de tiempo. Alfa 22 es un potente catalizador y dinamizador científico anticorrupción, único, genuino, inédito, que opera con el pueblo. Un gran cernidor al alcance de los ciudadanos, en donde uno a uno los corruptos irán cayendo por decisión del mismo pueblo y por efecto de un sistema que, entre otros, resulta ser imbatible por los humanos en el esclarecimiento de la verdad. Elementos de juicio válidos sostenidos en la más avanzada ciencia mundial y cuyos resultados positivos llegarán a la Fiscalía para que ésta actúe en función a la nueva ley Alfa 22 o la llamada Ley del Pueblo, la cual deberá ser aprobada en un referéndum por el mismo pueblo. Si la corrupción estuviese en la Fiscalía o alguna unidad judicial, entonces se encienden las alarmas y entra a tallar un protocolo especial. No hay salida, no hay escape para los corruptos. Alfa 22 fortalece las democracias débiles. Alfa 22 fortalece la institucionalidad de las organizaciones en el debilitado sistema democrático. Alfa 22 fortalece a los gobiernos que luchan por frenar la corrupción y cuyos esfuerzos resultan insuficientes, estériles e infecundos. Alfa 22 frenará de manera sistemática y progresiva el robo multimillonario que la corrupción ejecuta todos los años de manera silenciosa, encubierta, soterrada, en desmedro de las economías nacionales, potenciándose la pobreza y la inmoralidad. Alfa 22 estará integrado por jóvenes científicos de cada país y serán seleccionados y entrenados previamente, entre otros, en el tema en la cual la Unidad Científica Tecnológica de la CIA norteamericana bautizó como la ingeniería del comportamiento, y no es otra cosa que el control mental. Este equipo llegará a superar el débil excedente de energía biológica natural con el que operan los entrenados en el tema, asimismo con el que operan los autodidactas, los técnicos y profesionales entrenados en el empleo de los poderes de la mente, los sicarios y mercenarios mentales contratados para trabajos mayores silenciosos, sean nacionales o internacionales. Esta es una nueva realidad silenciosa en el nuevo milenio de grandes avances científicos tecnológicos en el mundo, pero también de cambios bruscos e inesperados. Alfa 22 motiva el rescate de la moral social, da una luz de esperanza real al pueblo de que lo inmoral será frenado y castigado a través de las organizaciones correspondientes y en donde ellos participan. Alfa 22 opera con el pueblo y el pueblo es motivado a la participación generalizada. El presidente de la República se dará cuenta que a través de Alfa 22 su gobierno estará respaldado por un equipo científico moral de trabajo. El gobierno en su conjunto tendrá al pueblo a su lado en el tema anticorrupción, sin distingos de clases políticas
o sociales si las tuvieren. Allí en donde los gobiernos históricamente demostraron un total fracaso, es el pueblo el que asume el control y ese tema es el de la corrupción. Alfa 22 y el pueblo controlarán a los controladores en los diferentes escenarios y niveles, sean civiles, militares, policiales. Este sistema científico anticorrupción, bautizado como Alfa 22 y creado en este nuevo milenio, corregirá el error de origen de un sistema democrático clisteniano ateniense de más de 2000 años de creación, un sistema contaminado, corrupto, creado para fracasar en el tiempo. Alfa 22, sin el CDPDM, control, defensa, poder, dominio mental, no opera, no existe. Los señores presidentes podrán frenar la corrupción y mantenerla bajo control razonable. Un sistema que al cumplirse el primer año de implementado le sale totalmente gratuito al gobierno que lo implemente. ¿Cómo no desear algo que resulta finalmente gratuito y que evitará el robo a la nación de cientos o miles de millones de dólares cada año? Para entender mejor, en mi país, la corrupción nos roba todos los años más de 10.000 millones de dólares, según datos de investigadores privados acuciosos. Al implementarse el sistema y operando la trilogía correctamente, pueblo, Alfa 22, presidente de la República, la corrupción no robará el primer año el 50% del primer tercio de lo que una nación reconozca oficialmente como robo total de la corrupción, lo que representa en este caso 1.666 millones de dólares que se esfuman silenciosamente. El siguiente año, conforme el pueblo presione a la corrupción, la cantidad en beneficio del pueblo irá en aumento y así sucesivamente en los años siguientes. Y la corrupción será arrinconada y debilitada. Para entender mejor, en mi país, la corrupción nos roba todos los años más de 10.000 millones de dólares, según datos de investigadores privados acuciosos. Al implementarse el sistema y operando la trilogía correctamente, pueblo, Alfa 22, presidente de la República, la corrupción no robará el primer año el 50% del primer tercio de lo que la nación reconozca oficialmente como robo total anual de la corrupción, lo que representa en este caso 1.666 millones de dólares que ya no se esfumarán silenciosamente. El siguiente año, conforme el pueblo presione a la corrupción, la cantidad en beneficio del pueblo irá en aumento y así sucesivamente en los siguientes años. Y la corrupción será arrinconada y debilitada. Si no se aplica el sistema Alfa 22, con seguridad la corrupción nos volverá a robar este año más de 10.000 millones de dólares. Hagan lo que hagan, nos volverán a robar en el silencio y sin que el pueblo se entere de lo que aconteció. Por supuesto que sería el reflejo de un gobierno incapaz e inútil, o quizás muy sospechoso. Y así acontecerá en cada nación democrática de habla hispana en América, por supuesto en cantidades diferentes de acuerdo a su realidad. Ahora tienen un arma eficaz contra la corrupción milenaria que está a vuestro alcance y que las generaciones que los antecedieron la estuvieron esperando. Los señores presidentes de las repúblicas de habla hispana en América pueden solicitar el anteproyecto Alfa 22, el cual enviaré en su momento con sumo agrado. El proyecto definitivo de Alfa 22 no juntará sus piezas del gran puzzle de rompecabezas, sino hasta después de haberse coordinado y acordado en definitiva con el gobierno interesado en el sistema. Bien, he compartido la conclusión con algunas de las múltiples ventajas y beneficios que Alfa 22 ofrece a los gobiernos inteligentes y morales, resultando el sistema científico anticorrupción gratuito al finalizar el primer año de su implementación. He tomado un momento de mi tiempo para escribirles, para hablarles. Mis palabras no llevan mala intención y aún en el escenario de la severidad no intentan restar elegancia a la expresión del verbo,
Pero si algún exabrupto asoma en el complejo escenario, desde ya presento las excusas del caso. Existe una fórmula matemática de la decadencia y los ciudadanos, en un elevado porcentaje en sus respectivas sociedades, la vienen aplicando con excelentes resultados. Yo diría que es la suma de regresión a la estupidez, a la ignorancia y al vicio. El cambio del atardecer al anochecer nos da la luz clara para entender que lo inevitable siempre se da. Las alegrías de los seres humanos, los llantos, las tristezas, difícilmente cambiarán los eventos que se están dando a nivel mundial o aquellos que se van a dar inevitablemente en un mañana sorprendente, explosivo y de enormes incertidumbres. Como ser humano siento profunda pena de lo que hemos logrado como especie y como civilización. Pedir a la siguiente generación y a los jóvenes mejores resultados entregándoles un mundo en contención y en decadencia sin haberles fijado una buena base, considero que es realmente injusto. Por consiguiente, el futuro se percibe con escalofriante claridad. En el gran escenario de la vida, las naciones democráticas no han sabido interpretar bien sus líneas y el sufrimiento, así como las dificultades mundiales, van cada día en incontrolable aumento. El siglo XX nos dio una gran lección. Las sociedades se desprendieron de sus valores y han caído en el gran charco histórico de la inmoralidad y de la gran soberbia ante la moral. La inmoralidad y la corrupción se han dado el lujo de colocar a la moral en la vitrina del tiempo como el hazmerreír y el payaso de la razón. En el siglo XXI, escenario de tiempos turbulentos y difíciles, aunque parezca increíble, a muy poco les importa el bienestar ajeno, salvo que saque algún provecho de su intervención. Si un hombre es honrado o es un ladrón y sinvergüenza, con tal de que otorgue beneficios o le produzca dinero, no hay mayor diferencia para muchísimas personas. Total, las personas saben que al final la mayoría paga mal. Si este mundo convulsionado y en decadencia parece un mal lugar para vivir, es porque quienes viven en él han cambiado hacia el mal. Los gritos de ayuda no son escuchados ni atendidos en la medida de la necesidad, y la indiferencia cada vez se posesiona más en la conciencia de los humanos. La claridad de la que fue portadora la luz ha desaparecido, y con ello se ha encapsulado el bello crepúsculo que engrandece el inner del humano, siendo la oscuridad la que se ha posesionado tomando el control generalizado del elevado porcentaje de seres pensantes, sin que ellos se den real cuenta de lo que acontece. Bien, las naciones tienen un enemigo en común: la corrupción milenaria, aplastante y generalizada. La corrupción afecta a un increíble número de medios de vida, erosiona la fe de los ciudadanos ante sus gobiernos y al imperio de la ley. La corrupción roba silenciosamente a las naciones cientos o miles de millones de dólares cada año. Sí, así es, cada año religiosamente nos roba la corrupción, y múltiples gobiernos con sus políticos y técnicos profesionales mediocres, incapaces e inútiles en este escenario, no saben qué más hacer para frenar este millonario robo que se ejecuta silenciosamente a espaldas del pueblo. O bien, no saben qué hacer, o quizás no les interesa hacer algo más al respecto, y esa inacción tiene su propio calificativo. Los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Alemania, Francia, Rusia, etc., como autodenominadas potencias mundiales, con todo el dinero que poseen, con inversiones millonarias en investigaciones científicas, con avances significativos después de los resultados positivos de la teletransportación cuántica en el Danubio, habiéndose demostrado el entrelazamiento cuántico y el peligro superior a las comunicaciones que inevitablemente se avecina en sus pasos iniciales y penetración masiva, según mis cálculos, en no más de 5 años a través de los fotones, estando estos países en la conquista de otros planetas, descubriendo bacterias y transformando partículas para que aflore el exitoso grafeno, frágil como una hoja bond, pero 10 veces más resistente que el acero. Sin embargo, estas naciones no tienen ni la más mínima idea qué más hacer para frenar la corrupción en sus propios países.
increíble, patético. Entiendo que como gobernantes bien intencionados y de sólida moral, provenientes históricamente de naciones en dificultades, se deben sentir impotentes y frustrados ante el avance avasallador, arrollador y destructivo de una corrupción milenaria que todo lo contamina, lo prostituye, y que ninguna generación en la historia logró derrotarla. Ninguna generación logró frenarla y menos aún mantenerla bajo control razonable. Todo lo que se le coloca al frente lo aplasta, lo domina, induce y solo es cuestión de tiempo. Pregunta: ¿y saben por qué? Respuesta: porque el pobre entendimiento de los liderazgos históricos de gobierno los llevó a centralizar esfuerzos sobre los hechos consumados de las acciones negativas delincuenciales y fueron incapaces e inútiles para entender que tuvieron que desplazarse hacia la esencia de los hechos y de allí al origen de esa esencia para recién entender y comprender a la corrupción milenaria y a los corruptos, así entre otros el escenario en donde planifica sus acciones delincuenciales. Por supuesto que es una complejidad, pero es allí en donde el fracaso prematuro se da en las diferentes generaciones. Pero no se preocupen, si con una mano les presento las observaciones, con la otra les presento la solución gratuita al problema milenario. Las organizaciones mundiales anticorrupción, con probables buenas intenciones, seguramente han realizado grandes esfuerzos por frenar la corrupción, por frenar a los psicópatas mentales que como masas se multiplican en los diferentes niveles de cualquier nación, pero estos esfuerzos han resultado estériles e infecundos, solo chispazos y humo que se diluyen en la expansión de las múltiples batallas ante este enemigo potencial que no lo pueden ver, no lo pueden tocar y menos aún imaginar en su forma durante el proceso de planificación de su delito, de su maldad. En palabras de los humanos, fracasaron. Entre nosotros y en el silencio de la escritura les digo que hace poco escribí al líder número 1 de una organización mundial que tiene más de 74 años de existencia en el horizonte mundial, y con el debido respeto llamé severamente la atención al número 1 por el fracaso de esa organización en el tema de lucha contra la corrupción. Integrantes de una organización que perciben sueldos impresionantes en relación a los ciudadanos en los países atrasados en América. La opción gratuita de solución del problema. ¿Y por qué lo hice? Como soy un ciudadano de un país signatario, estoy en libertad de expresarme respetuosamente y consultar al número 1 de esta organización referente a resultados de gestión. Sin embargo, el silencio fue absoluto. Esa organización mundial no vive de sus negocios, sino de los aportes de los 193 países signatarios, y el mío es uno de ellos. Se estima que el presupuesto de esta organización, que es reservado para el común de los ciudadanos, por ejemplo, para el 2015 fue de aproximadamente 40.000 millones de dólares, y ese dinero salió de los países aportantes, y el dinero de los países aportantes salió de los impuestos de los ciudadanos, y yo he pagado impuestos en mi país para que la organización opere y cubra los jugosos sueldos de los liderazgos. Por lo tanto, me asiste el derecho de consultar y solicitar información. Y le dije al señor secretario: mi consulta va en función a un rubro específico, la corrupción en el mundo. Respuesta: silencio. Bien, señores presidentes de las repúblicas de países de habla hispana en América, tomémonos un tiempo en la mención que presento a continuación. No son interrogantes o contenidos irrespetuosos. Vale la pena emplear el valioso tiempo en escuchar lo siguiente. ¿Quiénes guían a las naciones democráticas? Por supuesto, el Ejecutivo, el Legislativo y ambos apoyados en un sistema judicial nacional. Pero he aquí la gran pregunta aparentemente irrespetuosa. ¿Quiénes apoyan silenciosamente a la corrupción en estos tres grandes escenarios democráticos? La respuesta no es simple, por cuanto las acciones negativas, sucias, oscuras, traidoras, corruptas, se ejecutan en el silencio, soterradamente. Sin embargo, ¿se han hecho ustedes las siguientes preguntas? ¿Cuántos psicópatas mentales hay en estos tres escenarios? Sí,
¿Cuántos enfermos mentales hay en estos tres escenarios que son vitales para un manejo moral y eficaz de cada nación? Hemos sido guiados históricamente por enfermos mentales para llegar, en este momento, a formar parte de democracias enfermas, contaminadas, corruptas. Las autoridades, antes de asumir los cargos nacionales de gran importancia, han sido sometidos previamente a un exigente y severo test psicológico y después obligatoriamente a un test psiquiátrico. ¿A cuántas autoridades elegidas o seleccionadas la ley les impidió asumir sus cargos y les obligó externamente a someterse a un tratamiento psiquiátrico para neutralizar las anomalías mentales? Señores presidentes, abordemos por un momento este tema que es vital, central. Todo presidente en su nación debe revisarlo antes de ser sorprendido en el tiempo. Debe estar advertido de quiénes son realmente las personas que lo rodean o aquellos de los que va a depender para tomar las buenas decisiones. ¿A quién no interesa si los liderazgos son amigos de años, compañeros entrañables de partido político, personas afines, por cuanto algunas enfermedades viajan ocultas y silenciosas a través del tiempo al interior de las vestimentas genéticas pensantes, y la mente que focaliza, estando contaminada en su propio escenario al haber sido sometida a una severa programación mental desde la niñez, ésta protege su propio interior a través del discernimiento y la acción o reacción resultante de la severa programación mental a la que ha sido sometida y a la que obedece. La ciencia más avanzada en el mundo se manifiesta como que no hay evidencia científica para decir quién es psicópata y quién no lo es. En pocas palabras, los psicólogos o psiquiatras, estudiosos del tema en las potencias mundiales, difícilmente podrían acertar al aplicar este calificativo a una o más personas, así como pensar que dos psicópatas tienen el mismo tipo de psicopatía o iguales o idénticas características psicopáticas, ambos el mismo comportamiento. Para detectar o definir al humano como psicópata mental, no podría aplicarse el mismo modelo en la investigación profunda para definir el estado mental de la persona. Nos dicen los buenos investigadores científicos mundiales que los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Los genios investigadores dan la estocada final y nos dicen: es la personalidad sádico-narcisista o de narcisismo maligno, el trastorno de la personalidad. La psicopatía, en estudio general y mencionado en libros médicos, se le considera como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna anormalidad intelectual. ¿Es que acaso los ciudadanos no han visto y oído en los congresos de sus respectivas repúblicas darse de grito entre congresistas hombres y mujeres? ¿Reacciones descontroladas, exabruptos o acciones violentas ante contenciones políticas de diferentes bancadas congresales? ¿Es que no observamos reacciones fuera de control por parte de múltiples autoridades ante acusaciones que podrían ser falsas o quizás con gran sustento de verdad? Las escenas de descontroles y desórdenes de los congresistas y diversas autoridades, los ciudadanos las hemos vivido, sea a través de la televisión, de la radio o personalmente. En mi investigación llego a la conclusión que esto es una real paradoja científica de análisis inconclusos en el tiempo, por cuanto los mayores investigadores nos dicen a través de la historia, las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos y un carácter desinhibido. Este carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad, en diferentes combinaciones en el conjunto de la población. Pero allí hago un alto, por cuanto el comportamiento antisocial no es único en el escenario de esta enfermedad mental. Un psicópata puede también ser una persona muy versada, espontánea y de gran actividad social y política. Recordemos a un criminal, Hitler.
un gran líder oscuro que fue muy sociable, líder en su propio grupo político, de gran impacto popular a tal grado que ante su presencia y sus palabras potentes marcadas por gran autoridad, las masas deliraban y se entregaban a sus palabras soñadoras de conquista y dominio. ¿Acaso Hitler fue un antisocial? De conformidad a las enseñanzas que nos da la medicina moderna en las autodenominadas potencias mundiales, se considera al ser antisocial como el trastorno de personalidad antisocial TPA, la cual es aceptada como una patología psiquiátrica. Las personas que la padecen no pueden adaptarse a las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. Etiquetar peyorativamente o criminalizar la conducta deliberada que pudiera considerarse como perjudicial o peligrosa para la sociedad es señalar el tema desde el punto de vista de defensa del orden social. Si un ciudadano vive en una nación en donde las normas sociales se corrompen, las leyes facilitan el accionar de los corruptos y los derechos individuales son afectados y las autoridades no actúan con celeridad y corrección en defensa de la verdad y lo justo, entonces por derecho a la vida, a la razón, a los sustentos probablemente cristianos o de otra fe, la reacción es natural en cualquier ser humano consciente y moral. ¿Realmente la psicopatía es una paradoja? Es una gran contradicción científica, histórica, sembrada en el escenario de la gran confusión. Se pueden considerar ítems específicos en la cual convergen los diferentes comportamientos fuera de lo normal y sobre esa base calificar las actitudes correctas y las incorrectas de las autoridades. Pero, ¿hemos sido guiados y gobernados históricamente por un grupo de psicópatas mentales? ¿Hemos sido guiados y gobernados por un grupo de granujas con visión proyectada al hurto nacional y a las artimañas oscuras? Por supuesto, estas preguntas no son políticas ni dan réditos políticos, sino más bien reacciones violentas y descontroladas de los poderes oscuros, entre ellos el económico. Estaría despertando aquello que está oculto históricamente bajo la gran alfombra nacional. Cuando lleguen a la respuesta, entenderán y comprenderán que las naciones democráticas en su mayoría, por no decir casi todas, fueron guiadas y conducidas a través del tiempo por psicópatas mentales, ciudadanos enfermos que recibieron libremente el voto y la aprobación popular en sus respectivas naciones. Increíble realmente. Y los psicópatas, en su gran mayoría, terminan subiéndose al autobús de la historia que lleva por sello la gran corrupción milenaria que ahora es aplastante y generalizada. Pero para esta realidad, yo les presento la solución al problema, el antídoto del veneno letal milenario, el antivirus del virus mental milenario, el cual genera la drenación de químicos en el cerebro, potenciando reacciones incontroladas, desórdenes internos, asimismo el resquebrajamiento, quiebre, rotura de las tablas de valores éticos y morales de cualquier ciudadano. A este virus, al cual he bautizado como MCXL66, la ciencia en las autodenominadas potencias mundiales en el futuro lo reconocerá como el MCXL66 virus mental milenario. Bien, los gobiernos en las diferentes naciones democráticas fracasan en su lucha contra la corrupción porque se basan en normas, políticas, programas, planes y más planes anticorrupción, bla, 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 pero han sido incapaces e inútiles para crear un sistema científico anticorrupción con el poder de integrar las partes diseminadas en un todo armónico eficaz para frenar la corrupción y mantenerla bajo control razonable. Un sistema científico que permita la participación del pueblo, porque ¿y quién controla a los controladores? ¿Quién controla a los abusivos con poder en los diferentes escenarios? Los pueblos están despertando ante las masacres económicas y acciones inmorales por parte de los bandidos históricos. En muchos países ya no se cree en los políticos y menos aún en la justicia. Se les considera como el mal necesario obligado por un sistema democrático contaminado y corrupto que a los ciudadanos se les ha impuesto y al cual deben someterse. Yo les afirmo
que se está viviendo la putrefacción de la metástasis de un sistema clisteniano ateniense de más de 2000 años que pronto ha de colapsar y un nuevo sistema u orden mundial se posesionará. Pero yo sostengo que en este tránsito inevitable hacia un nuevo orden mundial o para la destrucción de lo que ahora existe, aún podemos corregir el error de origen creado por Clístenes para que el sistema fracase en el tiempo, y eso tiene una explicación. Sí, lo sé, es demorar lo que es inevitable, pero se puede lograr si las autoridades no corruptas, y con ello incluyo con el debido respeto a los señores presidentes de las repúblicas democráticas de los países de habla hispana en América, deciden actuar, o si el pueblo les obliga a actuar. Yo les presento gratuitamente esa salida. Si finalmente sale gratuita, ¿qué pueden perder? Parece increíble, pero en manos de menos del 1% de los ciudadanos se encuentran las más grandes riquezas de las naciones. Esto es inaceptable. Pero es una verdad que la historia democrática coloca como evidencia, en nombre de la democracia enferma y contaminada, el encubrimiento de grandes barbaridades. Si bien las riquezas mayores de una nación están en manos de menos del 1% de sus habitantes, del resto solo un 10% alcanza relativo éxito sostenido en la vida. Otro 10% alcanza éxito alterno con riesgos para su buena fortuna. Sin embargo, el 79% restante deberá pelearse una ubicación en el escenario de la sobrevivencia y la pobreza. Por supuesto que el porcentaje de pobreza que la mayoría de gobiernos reflejan al mundo representa la inmundicia de la mentira, una realidad mentirosa alejada de la verdad. Los pobres de la población recibirán como de costumbre histórica los mendrugos, dádivas, pagos miserables, lucharán como sea para sobrevivir con sus familias, tan igual que los olvidados, y todos estos son solo números estadísticos en un tablero de control estadístico mentiroso que algunas naciones presentan como reales obedeciendo a modelos de medición irreales. Es la fuerza barata y explotada para beneficio de la producción. Los paupérrimos no existen, son solo números que se fuman. Esta es una realidad injusta que la democracia contaminada, anacrónica, estéril e infecunda ofrece a los humanos y por supuesto deberá cambiar en algún momento. Se está llegando al límite de la resistencia, al límite de la tolerancia. Tengan cuidado. La confrontación es con un enemigo milenario, un ejército que jamás ha perdido una guerra ante alguna generación de seres humanos. La pobreza real aumenta, los abusos laborales igualmente. El desempleo ya es una constante. La corrupción penetra, manipula, controla, induce y prostituye personas, sistemas, negocios, organizaciones, gobiernos. Las oportunidades de prosperar decentemente son extremadamente limitadas para la gran cantidad de jóvenes en dificultades o angustia económica. Los sueldos miserables en la mayoría de naciones débiles, atrasadas, anquilosadas, mantienen en agonía a nuestros jóvenes, adultos, mayores menos favorecidos, y es el reflejo de la explotación moderna aplicada por muchos gobiernos. Las familias sufren y muchas se desintegran por efecto de las múltiples necesidades básicas insatisfechas. Muchísimos de nuestros enfermos sufren por la tensión de salud deprimente. Estamos hartos de tanta barbarie económica, tanta depredación, de gran sumisión ante los poderes económicos nacionales e internacionales, con apetitos canibalescos, ante tanto abuso laboral generalizado, ante tanta mentira y engaño político histórico. Por supuesto que históricamente en el mundo democrático no todos los políticos y los jueces, magistrados, etc. fueron o son corruptos, miserables, traidores, mediocres. Seguramente hay un porcentaje significativo que son totalmente honestos, morales y patriotas. Esa realidad cada ciudadano la conoce en su respectivo país. Cada cual sabe quiénes son los buenos y quiénes los malos. Pero, ¿cómo separar el trigo de la cizaña? ¿Cómo separar al bueno del malo? ¿Cómo separar al corrupto del no corrupto?
Ahora ya tenemos cómo hacerlo con eficacia. Mientras la corrupción esté potenciada y descontrolada en los diferentes escenarios de las naciones, cualquier buena intención, buenos deseos, obras, trabajos en general, negocios, personas, organizaciones, gobiernos, aún las familias, estarán expuestas a ser penetradas, contaminadas, a que se corrompan y se pulvericen las tablas de valores éticos y morales del elevado porcentaje de ciudadanos. Realmente, el elevado porcentaje de humanos en el mundo democrático viven en constante conflicto de ignorancias, viven en una programación mental severa y atrapados en el pasado. Las autodenominadas potencias mundiales, a pesar de poseer grandes adelantos científicos modernos al alcance, sin embargo son como relojes antiguos de cuerda en plena era digital en el tema de la corrupción. A pesar de presentarse el panorama muy desalentador, sin embargo, así como lo malo se potencia y destruye vidas, sistemas, gobiernos, sin embargo, lo bueno hace su aparición para combatir al lado del pueblo por reivindicar lo moral, lo correcto. Sostengo que una real distribución equitativa de nuestros recursos nacionales entre el pueblo no es más que el exordio a la cuestión mayor de la eficacia y eficiencia nacional. Se debe entender que compartir lo material no soluciona el problema totalmente, queda el neutralizar las poderosas fuerzas negativas de la inmoralidad, de la corrupción, para que millones puedan soldar sus tablas de valores éticos y morales, las cuales fueron pulverizadas por la corrupción milenaria aplastante y generalizada. Ahora ya hay un camino eficaz para hacerlo. Alfa 22 es la solución al real problema milenario. Gracias, muchas gracias, señores presidentes, por su valioso tiempo. Luis.